¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz y presidente de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 29 de mayo, último domingo del quinto mes del año. Vamos a hacer un informativo un poco informal, valga la redundancia, algo liviano, ligero, porque es un tema bien importante, pero que se ha hablado y se habla de él hasta la saciedad en todos los medios, tanto aquí localmente en Puerto Rico como a nivel internacional. Y me refiero al nuevo proyecto de ley de estatus impulsado por varios congresistas, entre ellos algunos puertorriqueños en Estados Unidos. Yo no soy seguidor ni comparto las ideas y opiniones del licenciado Carlos Díaz Olivo, escribe en el periódico El Nuevo Día semanalmente, pero hay veces que la pega, hay veces que dice cosas que son muy interesantes y que vale la pena hacerles caso. Si me permiten, doy lectura brevemente y luego comento a un artículo que presentara él el lunes 23 de mayo sobre lo que hay detrás del Puerto Rico Status Act. El Puerto Rico Status Act, la iniciativa que promueve la celebración de un plebiscito con aval congresional para que Puerto Rico seleccione un estatus político permanente y no territorial, no habrá de convertirse en ley. Repito, dice Carlos Díaz Olivo que esto no habrá de convertirse en ley. Le espera un destino similar al de los proyectos Furnos-Mary en 1958, Aspinall en 1963, Johnston en 1989 y Young en 1998. Todos generaron expectativas, pero no se convirtieron en ley. Ingresaron en la lista bien larga de frustraciones de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América. A pesar de su condición de natimuerto, la dinámica política que hizo posible la iniciativa, tiene implicaciones importantes. Una de ellas es la certificación de la defunción de lo que se entendió, pensó y soñó que era y podía ser el Estado Libre Asociado, nuestro sistema de gobierno actual. La ilusión de que era posible construir, dentro de un arreglo existente con los Estados Unidos, una relación permanente y digna sobre bases propias de soberanía, se desvaneció a fuerza de desaires injuriosos. Quienes fueron sus defensores y promotores hoy advierten el oprobio que ese arreglo encierra. Ejemplo de esto lo son el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y la congresista Nidia Velázquez, autores y ejecutores principales de esta obra. No todos los militantes del Partido Popular Democrático aceptan con comodidad esta realidad. 4 generaciones se formaron y desarrollaron bajo una especie de construcción mitológica del Estado Libre Asociado. Para ellos, el PPD era el ELA y el ELA era Puerto Rico. Se trata de un grupo de buenas y buenos puertorriqueños que genuinamente creían que el ELA era lo mejor de 2 mundos y que podía evolucionar para continuar sirviendo las necesidades de nuestro pueblo. El ELA era parte integral de quienes eran. Que de momento uno de sus fundamentos de vida resulte no ser lo que siempre creyeron es un desgarre de su propio ser. El trauma es intenso y difícil de manejar. Otro grupo de antiguos constituyentes del PPD lo configuraban personas simpatizantes de la independencia que utilizaban al PPD como instrumento estratégico. Nunca fueron populares genuinos ni creyentes del ELA. Simplemente utilizaron y abusaron del PPD. Con el tiempo, advirtieron que el PPD y el ELA ya no resultaban útiles. Entonces le abandonaron. Esto explica, en parte,
la erosión electoral del PPD y el surgimiento de un tercer bloque político en las elecciones del 2020. Durante su periodo hegemónico, el PPD fomentó temor a la independencia y la necesidad de la unión permanente con los Estados Unidos. Estos dos factores se impregnaron en la psique puertorriqueña. Ante el desvanecimiento del PPD, las fuerzas que pretenden ocupar su espacio, compuestas principalmente de simpatizantes del independentismo y el socialismo, no pueden proclamar abiertamente su objetivo. Por consiguiente, su mensaje es intencionalmente amorfo y fluido. Más que hablar de los méritos de propuestas concretas, el énfasis es la caracterización de la oposición como el mal social a superar y dejar atrás. En lo que respecta a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, su reclamo inmediato no es la independencia. Tampoco hablan de los aspectos sustantivos de un nuevo arreglo, ni de la dilución que tendrá sobre la relación existente con Estados Unidos. Por ello, se enfatiza el proceso y se promueven asambleas constituyentes. Se evade el método de consulta directa al ciudadano y la autoejecución del mandato popular. Ello conllevaría la eliminación sumaria y definitiva de su objetivo y la estadidad prevalecería. Hay que comenzar a salirse de la relación con Estados Unidos sin parecer que se sale. Hay que comenzar a experimentar la independencia sin decir que lo hacemos. Se habla entonces del ejercicio de la soberanía y del reclamo de poderes para Puerto Rico. He aquí el efecto utilitario principal para este sector del borrador del Puerto Rico Status Act. Se trata de la presentación formal en sociedad y por los americanos de la libre asociación. Debuta maquillada de un gran fraseo que lo dice todo sin decir que dijo algo. Las autoproclamadas fuerzas emergentes han conseguido que le abran las compuertas para que circulen las aguas por donde habrá de encauzar a Puerto Rico hacia la independencia. Su astucia es admirable, la candidez de los demás desconcertante. Mire, hasta aquí llega el artículo del licenciado Carlos Díaz Olivo, que también es profesor de Derecho en la universidad. Tenemos que entender una serie de cosas aquí. Esto no va a funcionar nunca. Esto no va a llegar a ninguna parte. Por la sencilla razón de que no va a llegar a ninguna parte. Como bien dijo él al comienzo del artículo, de los otros intentos que se vienen haciendo desde 1958, año en que yo nací, yo tengo 63 años. Imagínense. Pongamos en cuenta unas cuantas cosas para que entendamos lo que está pasando aquí. Se ha querido hacer ver al pueblo puertorriqueño, como siempre se hace, utilizando la sofisticación del lenguaje, palabrota, ¿verdad? Grande. Un lenguaje muy enredado, un tremendo entuerto, para manipular, tergiversando la verdad y engañando al pueblo, de que esto es un hecho, de que este proyecto de ley va a ser aprobado, de que este plebiscito vinculante va a tener lugar, de que va a ganar la estadidad, de que Puerto Rico finalmente va a ser Estado. Señores, nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. En primer lugar, esto no va a ocurrir. No va a ocurrir por la sencilla razón de que tenemos una situación o una serie de situaciones en contra de todo este asunto. En noviembre del 2023 son las elecciones de medio tiempo. Las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos, para aquellos que no lo saben, son las elecciones de la legislatura, no las elecciones generales, donde se elige al presidente. ¿Okay? Son las elecciones de las cámaras, de las legislaturas en Estados Unidos. El Partido Demócrata, que hasta ahora ha mantenido bastante poder, por lo menos en la Cámara de Representantes, lo está perdiendo.
está perdiendo escaños, de acuerdo con las encuestas. Puede ser que haya una serie de cambios en el poder para esas elecciones de noviembre del 2023 y que el Partido Demócrata vuelva a caer en la minoría, vuelva a perder el poco poder que había logrado. El Partido Republicano, que es contrario a la estadidad de Puerto Rico, crezca en poder y en control de las cámaras del gobierno federal. Esa en primera. En segunda, esto es solo un proyecto de ley. Es un primer paso, como dijo el congresista Hoyer el día que hicieron la famosa proclama de este proyecto de ley. Esto tiene que votarse en la Cámara de Representantes Federal, en la Cámara Baja primero, y será aprobado. Segundo paso, tiene que ir al Senado y ser aprobado allí también. Y sabemos muy bien que lo que va a ocurrir en el Senado, que está dominado por el Partido Republicano, es que el proyecto va a morir. Repito, va a morir. Si el proyecto muere en el Senado, no va a haber plebiscito. Ni en sueños, no lo va a haber. Si el proyecto muere en el Senado y no va a haber plebiscito, no va a haber victoria de la estadidad. Por eso este señor, este licenciado, que es una persona seria, Carlos Díaz Olivo, ya está diciendo que esto no va a ocurrir. Lo dice en la primera oración de su artículo. El Puerto Rico Status Act, la iniciativa que promueve la celebración de un plebiscito con aval congresional para que Puerto Rico seleccione un estatus político permanente y no territorial, no habrá de convertirse en ley. La primera oración del artículo ya lo dice. Les tengo noticias a los partidarios de la estadidad. Así no la van a conseguir. No la van a conseguir. Primera dije, vienen las elecciones de medio tiempo, parece que los republicanos se van a quedar con todo o con gran parte, y para ningún lado que va este proyecto de ley. Segunda es que esto tiene que ser votado primero en la Cámara y luego en el Senado, y en el Senado seguramente muere. Muere. Tercera, supongamos que esto es aprobado en ambas cámaras, que se convierte en ley y que se decide que se va a hacer el plebiscito. Supongamos, además, que ganase la estadidad, cosa que lo dudo, porque la estadidad ganó en el plebiscito del 2020, pero con un porcentaje tan bajito, ok, fue más del 50, así es que se le puede llamar mayoría, pero es la mitad del país está en contra. Eso dice que esto no sirve, que esto no va para ninguna parte, que no se puede hacer, que es lo primero que contestaron los mismísimos demócratas en Estados Unidos. Chuck Schumer, por ejemplo. ¿Okay? Tú no puedes hacer una elección en un país democrático donde el 50+1 de la población quiere algo y el resto, que es enorme, dice que no. No puedes imponer eso. Imagínense ustedes si hubiera sido al revés. Si hubiera ganado el ELA o hubiera ganado la independencia. Con un 50+1. Estarían cayéndose al piso los PNPs, diciendo que no vale, que no vale, que no vale. Ah, pero como les favorecía a ellos, pues sí, sí vale. O sea, así no se hacen las cosas. Esa no es una manera adulta, madura, de funcionar en ninguna parte, comenzando por la política. No es justa, no es democrática, no lo es. Así es que, dadas las circunstancias, esta situación no funciona. No funciona. Otra cosa que tiene en contra este proyecto es, como decía, ok, supongamos que lo aprueba la Cámara, lo aprueba el Senado, se hace el plebiscito y gana la estadidad. Y es vinculante, o sea, el Congreso no tiene que hacer caso esta vez. Señores, el Congreso no iba a hacer caso, por más vinculante que fuera. Estados Unidos, en su Congreso, que son 50 estados, contra Puerto Rico, que es uno solo, un territorio solo, enfrentándose a 50 estados.
muchos de los cuales tienen gobernadores republicanos. Y algunos de esos estados son bien pobres, como Mississippi, como los estados sureños. Están en contra de la estadidad. Esto es un hecho, esto ya se sabe. Así es que lo que pasaría aquí es que el Congreso se buscaría, se inventaría, se sacaría de la manga la baraja, la forma de no permitir que esto ocurriera, por más vinculante que fuera. Buscarían la excusa que fuera. Si no la encuentran, se la inventan. Entendamos de una vez, si el Congreso de los Estados Unidos hubiera querido que Puerto Rico fuera Estado, nosotros hubiéramos sido Estado hace tiempo. Pero desde el principio, cuando ellos llegaron en 1898 y nos invadieron, lo primero que dijeron es que esta isla tenía 1 millón de personas, de una raza inferior, negros, mulatos, indios, de una raza inferior, sucios, pobres, ignorantes. Así es como nos llamaron. Así es como nos llamaron. En ningún momento dijeron, mire, esta gente tiene un montón de cosas que ni siquiera nosotros tenemos. Esta gente tiene una economía 60% por encima de la mayor parte del país de Estados Unidos continental. Esas cosas no las dijeron. Dijeron lo que les convenía. ¿Por qué? Porque son un imperio, son imperialistas. Imperialistas. Y son racistas y discriminatorios hasta lo último. Tienen una cultura diferente. Tienen una religión predominantemente protestante. Puerto Rico era todo lo contrario. Razón por la cual Puerto Rico no puede ser un Estado. Estados Unidos tiene un muy serio problema con la cuestión racial y el discrimen. Y la violencia que estas cosas están produciendo, entre otras razones, como lo son estos juegos que están dañando mentes. La pornografía que está dañando mentes. Pues, ¿qué sucede? O sea, un país en donde tiene un serio problema migratorio que se traduce en otras cosas como el idioma a hablarse, porque Estados Unidos no tiene un idioma oficial, legalmente no lo tiene. En la práctica sí, que es el inglés, es el idioma común, no oficial, común. Pero en Estados Unidos hay muchísima, pero en los millones, gente que habla otros idiomas y algunos de ellos ni siquiera hablan inglés. Váyase usted a la ciudad de Nueva York y vaya a una oficina del gobierno público para que vea cómo los documentos vienen traducidos a una serie de idiomas, el español empezando, pero el alemán, el francés, el chino, en sus distintas variedades, ¿okay? Los idiomas asiáticos, idiomas africanos, y es por eso, porque es un lugar lleno de migrantes, constantemente, es una de las entradas a Estados Unidos, Nueva York, no de ahora, desde el siglo XIX, primero en barco y ahora en avión. Entonces, ¿qué sucede? La presencia hispánica ha crecido muchísimo en Estados Unidos. Hace ya varias décadas que los hispanos somos la minoría número 1 en Estados Unidos. Y algunos de esos hispanos sencillamente no hablan ni jota de inglés, ni les interesa aprenderlo. Ellos no han podido imponer el inglés como idioma oficial, en parte por la presencia de los puertorriqueños. 3 puntos y pico de millones aquí y no sé cuántos millones allá. La otra es la cuestión de los inmigrantes ilegales. Los puertorriqueños no somos inmigrantes ilegales porque nos impusieron la ciudadanía estadounidense en 1917. Así que somos ciudadanos estadounidenses. Pero volvemos a lo mismo, a la cuestión del español. La presencia del puertorriqueño como propiedad de la nación americana y como residente en Estados Unidos continentales les fastidia los planes a más de uno de dominación, de supremacía, de dominio y control, de exclusión de migrantes,
de culturas. No se olviden, el gringo siempre ha dicho, hay que aprender a hacer las cosas a la americana, es decir, te tienes que americanizar. Y no lo culpo. Si usted se muda a otro país, usted emigra a otro país y piensa quedarse allí, usted debe aprender el idioma y las costumbres y cómo se hacen las cosas. Usted no puede exigir que en ese país usted se comporte como si estuviera en el suyo. Para eso, quédese en el suyo y allí se comporta tal y como es. La gente emigra porque tiene necesidad, porque las cosas no están buenas para poder vivir en su propia tierra. Nadie abandona lo suyo porque está aburrido, porque no encuentra más nada que hacer, porque no quiere estar alrededor de su familia. Esas no son las realidades. Las realidades son otras y en su mayoría son de carácter, de significado económico, de bienestar social, educativo, etcétera, 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 etc., etc., etc. Esto es lo que pasa aquí. Puerto Rico no puede ser estado de Estados Unidos porque Puerto Rico no habla inglés. Más de 2/3 partes de la población de Puerto Rico no hablan el idioma. Estados Unidos no puede meter de golpe y porrazo a un estado con 3 y pico de millones de personas, en donde tantísima gente no habla inglés, en donde está el problema de la cuestión del mantengo, cosa que ellos mismos han fabricado, que ellos mismos son los responsables, porque no es dándole beneficios y ayudas a la gente como se produce el desarrollo de un país. Es dando educación y proveyendo trabajo. Proveyendo trabajo. En este archipiélago hay espacio de sobra para producir. De la misma forma que hay un montón de puertorriqueños muy bien preparados en farmacología, hay puertorriqueños preparados en otras cosas. No tenemos la extensión de otros países del mundo para vivir de la agricultura, pero tenemos agricultura que se puede desarrollar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La posición de Puerto Rico en el mapa, por ejemplo, es excelente para el comercio. Ahora los gringos no quieren que nosotros comerciemos con nadie, nos tienen la ley de cabotaje, nos tienen completamente secuestrados en ese sentido también, solamente le podemos comprar a ellos, somos el cliente principal, número 1 a nivel mundial de los gringos. Así que se sirven con la cuchara grande con nosotros. Con todo esto lo que estoy tratando de decir es que a Estados Unidos lo que le conviene son 2 cosas. O que Puerto Rico sea colonia o se convierta en neocolonia, que eso es la libre asociación, porque los Estados Federados de la Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos, que son las que tienen tratados o pactos de libre asociación con Estados Unidos, les va peor que a nosotros. Ahora, en esos sitios que son más pequeños que Puerto Rico, esas islas, la población es mucho más pequeña que la nuestra. Están tratando de meterle a la gente aquí, por ojo, boca y nariz, la libre asociación. La libre asociación no le conviene a Puerto Rico. No le conviene a Puerto Rico. No nos permiten a los reunificacionistas añadir, que se añada la opción de la reunificación de Puerto Rico con España dentro de ese plebiscito. Y es que no es que no nos quieran y digan que no así como así. Es que estas cosas no son tan fáciles. Estas cosas dan bastante trabajo. Estas cosas hay que estudiarlas bien. Cuando en el 2021, Lidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron su primer proyecto, ese primer proyecto incluía una frase que les voy a buscar aquí ahora. Los votantes puertorriqueños, traduciendo del inglés, pueden proporcionar una solución a largo plazo para el estatus territorial de la isla, que pueden ser la estadidad, la independencia, la libre asociación, y aquí voy, y este lenguaje cambió, esto ya no sale en la nueva versión,
la estadidad, la independencia, la libre asociación o cualquier otra opción, que no sea el arreglo territorial actual, es decir, el Estado Libre Asociado, o cualquier otra opción. Ahí hubiéramos caído muy bien los reunificacionistas. Adelante Reunificacionistas, asociación que me honro en presidir, envió 2 cartas a la señora Nidia Velázquez, a la congresista, cartas que jamás fueron contestadas. Para que ustedes vean que nosotros sí nos movemos, que nosotros no perdemos el tiempo. Lamentablemente, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No crean todo lo que se está diciendo por ahí. Hay gente que está convencida de que esto ya es un hecho, de que esto ya está en el saco, de que ya ha sido aprobado, de que va a haber este plebiscito. Esto es otro ejercicio en futilidad, otra pérdida de tiempo y dinero. El mes que vienen esos gringos y algunos puertorriqueños de por allá, del Congreso, acá a Puerto Rico, a hablar. A explicar. Entonces, deja que vengan, deja que expliquen todo lo que quieran, pero sabemos muy bien que esto no va a ninguna parte porque es natimuerto. Es natimuerto. De ser aprobado en la Cámara de Representantes, muere en el Senado. Si no muere en el Senado y pasa, no se va a lograr. No se va a lograr. De aquí al final pueden cambiar todavía el lenguaje. Lo de vinculante se puede ir por la puerta o por la ventana o por el retrete, pero se va. No creamos todo lo que escuchamos por ahí. Que te traigan pruebas, que te hablen con la verdad. Que te hablen con la verdad. Esto es otra distracción más, otra tomada de pelo más para el puertorriqueño. Y la pena más grande es que viene de los mismos puertorriqueños. Están los populares que revientan, porque los dejaron fuera. Esa es otra situación que van a tener que luchar en contra. Es una relación que no es sana, que es enfermiza, que es injusta, que es inmoral. Claro que el pueblo puertorriqueño se beneficia, muchísima gente se beneficia de las ayudas federales. Pero siempre hemos dicho, dale a un hombre un pescado y tendrá una comida. Enséñale a pescar y comerá todos los días. Hay que empoderar al pueblo, hay que educar al pueblo y darle trabajo, ayudarle a conseguir trabajo. No se puede seguir viviendo otros 124 años del mantengo. Esto ya molesta a varios estados de la Unión. Y si molesta a varios estados de la Unión, aquí lo que está pasando es Estados Unidos está buscando la forma de salir de nosotros. La forma de salir de nosotros, aunque usted no me lo crea, que se lo estoy diciendo mirándole a los ojos. Estados Unidos está buscando la forma de salir de Puerto Rico, del problema que le produce Puerto Rico, en tantos distintos ámbitos, circunstancias y situaciones. He explicado algunas de ellas en este informativo. Lo que le conviene a Estados Unidos es la perpetuidad de la colonia, para que puedan seguir sacando. Y si no conviene, bajo la situación que tenemos, lo más que les conviene es la libre asociación. Entonces caeríamos otra vez bajo el asunto de estas 3 naciones soberanas, independientes en el Pacífico, que están bajo el pacto de libre asociación. No permitas que te presenten la libre asociación como algo bueno, como una solución viable. Ah, no, es que Puerto Rico sería pues una república dominada, una república neocolonia, una república apretada por el cuello.
de la manera más básica. ¿Cuál es esa? Económica. Pues entonces logremos la independencia. Muy bien, logremos la independencia. Puerto Rico tendrá que buscar algún tipo de asociación económica con otra potencia que la ayude a empezar de cero. Muy bien, así es que las cosas no son tan fáciles como aparentan. Pido a todo el mundo que se pongan las pilas, que se pongan a leer, que se pongan a estudiar. Los que me están viendo por este medio tienen computadoras, acceden al internet, buscan en el internet. Escriban en el internet Pacto de Libre Asociación. Pacto de Libre Asociación. Pongan esas palabras para que vean lo que a ustedes les va a salir. Y en español, que lo pueden leer en español. Infórmense, entérense. Tomen decisiones formadas, informadas, responsables. No permitan que otros decidan por ustedes. No permitan que otros les metan gato por liebre. Por favor, déjenme sus comentarios en la parte de abajo de la página. Suscríbanse si no están suscritos todavía. Vayan a adelantereunificacionistas.com, entren a la sección de Patreon y ahí suscríbanse, regístrense como colaboradores de esta asociación para que con tu ayuda económica podamos seguir llevando esto a todas partes, continuar con esta plataforma de educación. Ahí les dejo eso. Este ha sido José Lara, portavoz y presidente de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para el domingo 29 de mayo. Terminamos el mes. La próxima vez ya será el mes de junio, el sexto mes del año, que va bien rápido. Hasta entonces, que estén muy bien, cuídense mucho, siéntanse cómodos de dejarnos sus comentarios, de hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Todas las preguntas son válidas. Estamos aquí para servirles. Que la pasen bien, quiéranse mucho, protéjanse, que esto todavía no ha terminado. Y hasta entonces.